Dios bendiga a mis hermanos y amigos. Qué bueno que estés con nosotros hoy nuevamente para esta lección número 14 del libro de Génesis. El pastor Héctor Santiago, que va a estar contigo, con tu familia, con tus amistades, y que vamos a tener una experiencia maravillosa, una experiencia linda en la noche de hoy. Así que vamos a hacer una oración recordando que este canal se llama Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y queremos pues que compartas estas lecciones con amistades, con familiares, con personas dentro de la iglesia que puedan sacarle provecho, y recordando que siempre dale like para que podamos seguir aquí en estos canales. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias, te pedimos que nos ayudes, Señor, en lo que vamos a enseñar y que sea pertinente, Dios, pero sobre todo que toque el corazón de alguien que está buscando a Jesús y que lo pueda encontrar en el libro de Génesis, Señor. Gracias. Amén, amén y amén. Como dije, vamos a estar utilizando la Biblia en el capítulo 11 del libro de Génesis. Ya la semana pasada estuvimos trabajando sobre las naciones, cómo se formaron las naciones en la Biblia, que obvio, por alguien que esté comenzando, sabemos que vienen de los 3 hijos de Noé. Los 3 hijos de Noé, porque el diluvio acabó con la raza humana y con prácticamente todos los animales. Y entonces es un nuevo comienzo, y en ese nuevo comienzo vamos a estar hablando del capítulo 11, de cómo el hombre nuevamente, tenemos que decirlo con una forma triste. Una forma triste porque en el Génesis Dios hizo a Adán y a Eva con muchas expectativas. Siempre tenga el corazón y el deseo y el pensamiento de que Dios hizo al hombre con expectativas de vida, con expectativas de compañerismo, con ese tipo de expectativas de que iba a ser lindo. Lo puso en el huerto del Edén, le creó un espacio para que el hombre y la mujer pudieran ser felices, para que estuviesen en la presencia de Dios. Y termina el hombre y la mujer, Eva, traicionando a Dios con una palabra de Satanás. Y luego la humanidad, empezando entonces con Caín, va contrario a lo que es Dios, el Dios de amor, el Dios de paz, el Dios que va buscando que los seres humanos nos restablezcamos, que crezcamos, que seamos semejante a Él, porque Él nos creó semejante a Él. Así que si Dios es bueno, el hombre pues tiene que ser bueno. Pero el resultado de esa primera etapa es el diluvio. Ahora estamos en esta segunda etapa, y en esta segunda etapa pues vemos que también hay una situación de que 400, 500 años después del diluvio, comienza el hombre entonces a tomar decisiones contrarias a Dios, decisiones contrarias a lo que Dios le pidió que fuera. Así que vámonos al capítulo 11, vaya buscándolo usted en la Biblia. Yo le hago un comentario que va usted a verlo desarrollándolo aquí, porque vamos a hablar de idiomas, de lenguas, de etnias. Y el comentario es que hasta aquí, que estamos comenzando, nadie sabe cuál es el lenguaje que se habló en los antidiluvianos. Desde Adán, ¿qué lenguaje habló Adán? Y por ahí, hasta Jerusalén, hasta Matusalén, luego de Matusalén hasta Lamec, Noé, sus hijos. ¿Qué lenguaje hablaron?
hebreo, arameo, inglés, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos cuál fue el lenguaje, la Biblia no lo dice, pero sí dice que era una sola lengua. Mire lo que dice el verso 1 de ese capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahí hay algo, porque tener una sola lengua es una cosa y tener unas mismas palabras es otra cosa. La lengua se refiere a idioma. Las palabras se refiere a estar en un mismo pensamiento, a tener una misma meta, un mismo caminar, que están de acuerdo con algo. Y en ese comienzo, recuerde que son familias, lo que habían eran todos familias, familia de Sem, familia de Cam y familia de Jafet. Por lo tanto, todo lo que se está manifestando allí tiene que ver con una familia que se pone de acuerdo. Yo tengo por ahí una palabrita que la voy a dar un momentito, que tiene que ver con las instrucciones de Dios hacia ellos. Pero vamos a irnos por los versos en esta ocasión. Vámonos poquito a poquito por los versos y luego pues le voy dando algo adicional, porque en esta lección quiero traer unos elementos adicionales. Y dice el 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Fíjese, la familia en el diluvio, cuando vino el capítulo 8, que estuvimos hablando del diluvio, siempre en este Génesis tenemos que ir recordando los capítulos, pendientes de los detalles, porque es el comienzo, siempre lo digo, es el comienzo, y un detalle amarra a otro detalle. Entonces, cuando en el diluvio se terminó el diluvio, en el capítulo 8, verso 4 de Génesis, dice: reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte Ararat. Así que ahí ya da un lugar que, si usted lo busca en un mapa, hasta el día de hoy lo puede encontrar. Es una referencia, el monte Ararat en Turquía, porque el monte Ararat, aunque no lo diga el verso, pero nosotros sabemos que el monte Ararat está en Turquía. Así que donde reposó fue allí en el monte Ararat en Turquía. El verso dice: salieron de oriente y hallaron una llanura de Sinar. O sea, nos da dos referencias adicionales. Que voy a traerlas ahora, esas dos referencias, porque una tiene que ver con el capítulo 10, verso 30. Lo voy a leer, que dice: y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Cefar hasta la región montañosa del oriente. O sea, ahí dice que ellos se ubicaron en un lugar que llegaba hasta la región montañosa del oriente. Allá en lo que leímos dice que salieron de oriente. Así que dice, de ahí comenzaron a moverse hacia Sinar, que es el segundo punto que habla el verso que leímos, hasta Sinar. Y Sinar es lo que se llama hoy en día esa área que es Mesopotamia. Que Mesopotamia es lo que hoy en día sería Irak. Yo voy a poner un mapa donde va a ver dónde está Turquía y donde va a ver dónde está Irak, para que entonces usted vaya figurando que comenzaron a moverse de oriente a occidente, o sea, del oeste hacia el este y luego hacia el sur, hasta llegar a ese punto de Sinar, que nosotros le vamos a llamar Babilonia,
desde ahora, aun cuando el nombre lo obtiene de Babel, de lo que pasó en Babel. Así que en el verso 9:1 de Génesis hay una palabra, mandato de Dios a Noé y a sus hijos cuando salieron del arca, cuando comenzaron la nueva vida o el nuevo orbe o lo que sería la nueva civilización. Y dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dio una orden: fructificar, multiplicado. Se tienen que multiplicar porque lo que habían era 8. Tenían que fructificar. Fructificar es dar fruto. Y el fruto que Dios pide de nosotros es fruto que tiene que ver con la obediencia, que tiene que ver con acercarse a Dios, que tiene que ver con ser amigos de Dios. Es lo que Dios pretende del ser humano, que llegue a ser su amigo. Y cuando lleguemos a la lección de Abraham, usted va a ver esa relación que Dios está buscando, la va a ver en Abraham. Esa relación que Dios estaba buscando con Adán y que ahora está buscando con Noé y que está buscando con sus hijos, y que le dice que se multiplique, y luego dice, y llenad la tierra. Llenad la tierra. O sea, que la orden no es que se quedaran toditos juntos, metidos en un lugar o que comenzaran a moverse todos juntos, sino que la orden está en que llenen la tierra, en que se muevan, en que conquisten, en que dividan lo que existe, se lo dividan entre familias y que pues puedan, una tierra enorme que Dios hizo, pues no era para que vivieran en un solo lugar, era pues para que pudieran vivir en otros lugares. Hay otro texto que es del verso 10, que es el 32, que dice, estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones, y estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y esto es un verso que antecede a lo que va a pasar. Estamos en el capítulo 11, este es del capítulo 10, pero realmente, perdón, dije antecede, pero no, es que eso es lo que va a pasar después de, porque ellos pues no hicieron lo que Dios los mandó, no hicieron. En ese verso 2, fíjese cómo dice, hay una expresión, voy a volverlo a leer, y aconteció que cuando salieron de Oriente, recuerde que ahí era que decía la Biblia que se asentó el arca, estuvieron en el Oriente, en Turquía, y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que ya dije que es Irak, estoy repitiendo, ya dije que es Irak o que es Babilonia, y se establecieron allí. Y ese es el concepto, ahora es el concepto, se establecieron, porque se establecieron lo que indica es que no se van a mover, que se van a quedar allí, que se van a quedar allí. Que algunos se fueron quedando en el camino, pues sí, con gran probabilidad se fueron quedando en el camino desde Turquía hasta Mesopotamia, pero la gran mayoría, y cuando digo la gran mayoría, incluso refiérase a las 3 familias, van juntos, descubriendo el nuevo mundo. Así que vamos a ver el choque de esta familia que por la gracia de Dios los montó en el arca. Recuerde que a quien Dios vio con unas actitudes hacia él buenas fue a Noé y a Noé. Vamos, no voy a decir ni a su esposa porque la Biblia no lo dice, aun cuando tal vez sea así. A Noé. Pero de Noé, Dios le extiende, es extensiva la gracia a sus hijos. Y ahora sus hijos están trabajando con Dios, pero hay algo ahí que no hacen conforme a Dios, porque Dios es perfecto y nos va enseñando. Mira lo que dice el verso 8. Dice,
Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Eso es del verso 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel, en la tierra de Sinar. Cuando nosotros hablamos de Cus o de Canaán, aquella experiencia donde donde Noé se emborracha, y luego de que se emborracha se desnuda, y su hijo menor, Cus, lo ve, y cuando él se entera al otro día, él, en lugar de maldecir a Cus, maldice a Canaán. Eso yo en la lección pasada yo lo extendí bastante. Y las naciones y los pueblos que estuvieron allí en Canaán. Pero él le dice que Canaán o Cus, los cusitas, serían siervos de los semitas, de Sem. Por lo tanto, Sem era la cabeza de la familia. Y sin embargo, toditos se fueron detrás de Nimrod, que es un hijo de Cus. Mira qué cosa. Que Dios le está advirtiendo, lo mismo que le advirtió a Adán y a Eva en el huerto del Edén, le está advirtiendo que la forma correcta es de esta y ellos hacen otra cosa. Entonces, este Nimrod, que es de los cusitas, comienza su reino en Babel, en la tierra de Sinar. Por eso es que se comienzan a mover de un lugar para otro. Y yo quiero ahora leer el verso 3 de Génesis para que usted vea la acción del hombre versus la acción de Dios. Un choque que va a haber ahora entre el hombre y Dios. Dice el hombre, y se dijeron unos a otros, vamos, esa es la palabra hebrea para vamos, es Java, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Fíjense que ahora ellos se dan cuenta que los materiales que existen, que es mezcla, materiales tal vez para hacer una casa, algo frágil, la mezcla y la piedra. Y la piedra, pues las piedras pues tienen una situación de toda la vida, y es que no tienen una dimensión exacta, no es fácil construir con piedra, y sobre todo un edificio, porque ellos tienen en mente de que van a hacer un edificio. Entonces, el primer paso de lo que ellos hacen es ponerse de acuerdo y crean, porque el hombre desde el principio usted lo ve que es creador, que busca porque viene de Dios, y Dios es creador y el hombre también es creador, y va buscando diámetros y dimensiones, va metiendo las matemáticas, va metiendo todas este tipo de ayudas que requería, y crea el ladrillo. Aquí se crea el ladrillo. Usted puede ya decir de dónde salió el ladrillo. Miren, en Génesis lo dice, crea el ladrillo. Y entonces el Sinar es un área que es Irak, Irán, Irak, vamos a decir, todas esas áreas de Arabia, pero son lugares donde hay petróleo, y el petróleo está en la tierra, y que ellos no sacan el petróleo para hacer gasolina, y para hacer diésel, y para hacer, qué sé yo, montones de cosas que salen del petróleo, o para dar energía eléctrica, no. Pero sí lo utilizan como asfalto, como una mezcla para coger los ladrillos y ponerlos en su lugar. Y comienzan vamos a decir, esa obra. Y entonces el verso 4 dice, y dijeron, todavía estamos los hombres, Java, ya dije que Java es vamos, ¿verdad? Java, edifiquemos una ciudad. No es malo que vayan a edificar una ciudad, porque ya en el tiempo de Caín edificó una ciudad. Aún
cuando edificar una ciudad, en el caso de Caín, que Dios lo había marcado y le había dicho errante será sobre la tierra, y él dijo, pues no voy a ser errante nada, y voy a crear una ciudad porque la ciudad da estabilidad. Ellos le está diciendo Dios que se vayan moviendo. Su primera etapa es vayan moviéndose, vayan sojuzgando, vayan llenando la tierra. Y ellos dicen, no, vamos a hacer una ciudad. Y la ciudad tiene las dices, la entrada, el reconocimiento, la percepción, la idea de que nos vamos a quedar aquí juntitos. Entonces, a esa ciudad le vamos a añadir una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y esto es un concepto, porque de aquí nada puede llegar al cielo si estamos hablando del cielo donde está Dios. Ni de aquí nada, ninguna construcción puede llegar a la atmósfera, a la estratosfera, salirse, no. Pero sí puede llegar a las nubes, porque la intención de ellos no es llegar donde está Dios, hacer una escalera que llegue hasta donde está Dios. Lo que ellos quieren es una torre que llegue a las nubes, porque en ese llano, era un llano, recuerde que le está diciendo que era un llano, y en ese llano entonces puede verse desde cualquier lugar que lo esparzan. Entonces ya está ese concepto, una cúspide que llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Y el nombre le da estabilidad. Cuando nosotros decimos, ¿y de dónde es usted? Yo soy puertorriqueño, de Puerto Rico. Eso, todos los que son de Puerto Rico, pues somos de un mismo lugar. Y ellos están diciendo, vamos a hacer un nombre. ¿Con qué intención? Aquí llega la intención. ¿Con qué intención? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué? Porque conocían cuál era la voz de Dios, que era que fueran esparcidos sobre la faz de la tierra. Y ya el hombre entonces se contrapone a Dios, porque el hombre no desde su creación, pero desde que pecó, siempre quiere estar en contra de lo de Dios. Siempre está buscando lo que Dios hizo para hacerlo diferente. Por eso es que usted ve que a veces yo enmarco en que Dios hizo un hombre y una mujer. Y a lo mejor alguien escucha esto y se cree, pues este está cargado contra alguna persona o contra algunos grupos, etcétera. No, yo no estoy cargado contra nadie. Lo que quiero yo enmarcar es que Dios hizo la generación o la creación para que se llenara el mundo, pues con un hombre y con una mujer. Y Dios no ha hecho nada más. Cualquier otra cosa que aparezca por allí, la hizo en nosotros mismos los hombres, en contrario a lo que es Dios. Siempre estamos buscando lo que es contrario a Dios, porque el hombre no quiere a Dios. Por eso es que es necesario Jesucristo en el corazón, porque el corazón, Jesucristo en el corazón nos da la capacidad de buscar a Dios, de que nuestro espíritu nuevamente se torne a su creador, que es lo que Dios quiere de nosotros. Voy a hacer un movimiento, porque recuerda entonces que estamos hablando de Babel. Babilonia, el comienzo, crear una torre, una ciudad, un nombre, Babilonia. Y mire qué cosa, que en Apocalipsis capítulo 17, que de hecho voy a tener que dar un estudio sobre Apocalipsis y sobre todo capítulo 17, que tiene que ver con este tema de lo que es Babilonia. Mire cómo dice que allí en el capítulo 17 el apóstol tiene una visión. Y en la visión es una visión misteriosa que tiene que ver con poderes, con reinos del futuro, y del futuro donde usted y yo entramos, porque es el futuro de los tiempos que estamos viviendo. Y en el verso 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande,
la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjese que durante décadas, cientos de años, miles de años, ese concepto de Babilonia que comenzó allí se va desarrollando, ese pensamiento, ese espíritu de Babilonia se va desarrollando en el hombre, y luego que se crea la iglesia, que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, que se va al cielo, que comienza la iglesia, comienza entonces el concepto de ser una nación, de ser un reino, de tener un nombre, de que mundialmente todos sigan las mismas reglas. Y el apóstol la ve y dice que se llama Babilonia la Grande. Es la manera como él la percibe o como a él le dice. No es que se llamara así, realmente pues tendría su nombre, pero es el concepto. El verso 13 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto viene, por eso digo que voy a tener que dar un estudio de esto, porque esto viene de Satanás, que estuvo en el huerto del Edén y que está en el mundo en este tiempo y que estará en los eventos finales. Y en esos eventos finales, pues va a venir a usurpar o a hacer lo que Dios es como Dios trino, y Él va a querer traer pues lo que Él quiere en su Trinidad. En su Trinidad, Él quiere abarcar lo que la adoración que se le debe a Él como Dios. Él quiere ser Dios, siempre ha querido ser Dios, siempre ha querido que lo adoren como Dios. La adoración hacia Él como Dios, y para Él entonces trae lo que es un falso profeta, porque el ser humano, y de hecho, pues en Israel se determinó y creció de esa manera, y el ser humano crece con esa mover hacia lo que tiene que ver con la religión, y también entonces con lo que es el poder económico, el poder que tiene que ver con los reyes en estos tiempos, pues tienen que ver con gobiernos, y ese poder él hace para el final, y va a hacer este trío porque está buscando que también el mundo se mueva a lo que es el ecumenismo, que no es otra cosa que todas las naciones lleguen, o que todo el mundo llegue a el concepto de una sola religión, adorando a un solo ser, y ese ser que es él, Satanás. Y él dice, tienen un mismo propósito. Recuerda lo que estuvimos hablando ahí. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, porque está entonces la bestia, que le dije que arriba estaba la mujer sentada sobre la bestia. Y miren lo que voy a dar este adelantito de lo que voy a enseñar en otra ocasión. Dice, pelearán contra el Cordero, que es Jesucristo, y el Cordero los vencerá, porque Él, el Cordero, Jesucristo, es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él, que es la iglesia, que son los que han aceptado a Jesucristo como Salvador, son llamados y elegidos fieles. Dice, y me dijo también, las aguas, donde dice que la mujer estaba sentada sobre la bestia, y la bestia sobre las aguas. Dice, y las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. O sea, un control de la iglesia tratando de controlar al mundo, y una sola religión mundial. El capítulo 18 de Génesis, perdónenme que hoy a lo mejor cojo unos minutitos más de los 30 que siempre cojo, pero el capítulo 18 de Apocalipsis, en el verso 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella. ¿Por qué? Porque está hablando de una religión. De una religión. Babel, a pesar de que allá no se habla de religión, pero era conforme a lo contrario a Dios,
una religión. Y acá en Apocalipsis también estamos hablando de una religión. ¿Cómo es esa religión? Que lo traeré en el estudio que voy a dar. En el verso 3 dice: me llevó el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que era de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas, que son reinos, y 10 cuernos, que son reyes. Y eso lo explico luego. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Eso es una información que se da allí para identificar dónde está puesto toda esta situación que tiene que ver con religiones, que tiene que ver con Babilonia, que tiene que ver con ecumenismo y que tiene que ver con una sola religión que adore y glorifique a Satanás, el enemigo de Dios, que se convirtió en enemigo de Dios porque quiso usurpar el trono de Dios y que ha estado interactuando con el hombre que creó Dios para que le bendiga, y él está interactuando con el hombre para hacerle daño. Y estoy en el verso 5 del capítulo 11. Capítulo 11 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. ¿Se acuerdan lo que les dije? Aunque son 3 familias, un solo lenguaje, un solo pueblo. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, porque eso son características de los hombres. Y él dijo: ya estos tienen un propósito, son un cuerpo, son un pueblo, tienen una lengua, y no va a haber quien los persuada a hacer otra cosa. Pero mire lo que dice Isaías capítulo 40 y verso 22 de Dios, para que usted no se equivoque y yo no me equivoque, y creamos que a la larga y al fin el hombre va a vencer a Dios. Dice: él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Mire cómo nos ve la Biblia, Isaías, el profeta, Dios, nos ve como langosta, como esos saltamontes que están por ahí. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. O sea, el cielo y la tierra existen porque Dios los sustenta. El día que Dios diga hasta aquí, pues hasta aquí. Nosotros no somos capaces de pelear con la naturaleza, con ninguno de los elementos de la naturaleza. Y queremos pelear con un Dios que es todopoderoso. No sé cómo es que la historia del hombre es esa de estar tratando de pelear. Y ya Dios dice: estos son uno, ya no van a querer hacer lo que les dé la gana, ya están haciendo contrario a lo que les mandamos. Y mire cómo dice el verso 7, ahora a la voz de Dios, no a la voz del hombre. Ahora pues, Java Nereda. Recuerde que Java yo le dije que era vamos. Ahora dice Dios: ahora pues descendamos. ¿Descendamos quiénes? El Elohim, el Dios trino. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, Dios le buscó una solución. Espérate, son uno, tienen una misma lengua. Eso es lo que los une el idioma, los une, como dije al principio, el que tienen un mismo propósito, caminan de una misma manera, cuando digo de una misma manera, con una misma meta. Pues Dios va a confundir las lenguas y al hacer eso va a separar las lenguas, el espíritu, la religión, la política y la cultura. Todo eso se crea aquí. Porque ahora cada quien tiene que coger para su lado.
y tiene que comenzar a desarrollar lo que es el mundo. Abraham, que luego vendrá en el capítulo 12, es algo triste, porque por lo menos en la primera etapa, después del huerto del Edén, yo decía así, hay dos caminos, recuerdan, hay dos caminos. El camino de Set, que era la línea de los buenos, y el camino de Caín, que era la línea de los malos. Habían dos caminos. Aquí ahora esto se ha convertido en un problema, porque cuando Abraham Dios lo encuentre para crearlo, para levantar una promesa para un pueblo donde pueda él traer a su hijo, lo va a traer de Ur de los Caldeos, que está allí al sur de Babilonia, en esa misma área de donde se está hablando Babel y Babilonia e Irak, etcétera, etcétera. Y el problema es que van a ser una familia contraria a Dios, idólatra. Porque entonces ya al punto que vamos, ya no hay de dónde coger. Ya Noé murió y ahora el hombre es contrario a Dios, y ahora Dios va a tener que de lo contrario, del corazón del que adora a los ídolos, meter su mano para poderse asir, para poder hacer su propósito. El verso 8 dice: y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dejaron de edificar la ciudad. Amós 3:3, recuerde lo que dice Amós 3:3, una pregunta: ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Entienda eso es profundo. Por eso es que hay cosas donde uno tiene que romper, y uno tiene que quitarse, y tiene que renunciar, porque si uno no está de acuerdo con lo que se hace, con el ambiente, con la idea, con el pensamiento, con el propósito, hacia dónde vamos, no podemos caminar juntos. Lamentablemente, no podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo. Yo no viajo ni salgo con nadie que sea contrario a lo que yo creo y a lo que yo pienso. Yo no. El 9 dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Ve de dónde viene Babel? Confusión. Y de Babel, Babilonia. Y de Babilonia, usted va a ver que comienza allí, que luego pues allí se quedó un grupo, ¿no? Se quedó, vamos a decir, de la familia de Sem mayormente, de los semitas, se quedan en esa área de Babel, y que luego va a ser desarrollado. Yo lo voy a desarrollar cuando vaya al capítulo 12 de Abraham, que Dios le va a hacer un llamado a Abraham, que es un arameo, y que son idólatras, porque vienen de todo este menjunje que hay aquí de idolatría. Y dice: porque allí confundió Jehová las lenguas de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ese mismo sentimiento pasó con la iglesia, donde Dios le dio un mandato por medio de Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y se quedaron allí en Jerusalén. Allí usted ve las historias del libro de los Hechos, y iba Juan y Pedro, ¿a dónde? Al templo. ¿A qué? A las horas de la oración del templo. ¿Qué templo? El templo judío, y ya eran iglesia. Y 70 años, en el año 70, 35 años después de Jesucristo, promedio, todavía estaban allí. Y Dios tuvo que mandar al general Tito, por medio de los romanos, para pelear contra y sacar a los judíos y esparcir a los judíos de allí de Jerusalén. ¿Y quién salió corriendo también cuando se rompió el templo judío y cuando se sacaron a los judíos y se esparcieron? ¿Quién salió también corriendo y por donde quiera que iban llevando el evangelio?
la iglesia, porque somos en ocasiones iguales y nos quedamos ahí metiditos, toditos juntitos. No queremos que haya nadie más, no queremos hacer ninguna otra cosa, aun cuando sabemos que nosotros no somos ecuménicos y tenemos que saber con quién nos juntamos, porque no se puede juntar con alguien que no tenga su propia fe y no tenga sus propios propósitos y no tenga su propio camino. No es juntarse con todo el mundo, es juntarse con aquellos que creen en lo mismo que usted y yo creemos. De eso es que se trata. En el capítulo 11, del verso 16 en adelante, entonces da una descripción ahí, por ejemplo, de Heber, que Heber pues tiene un hijo que se llama Peleg, y que Peleg, en el tiempo de Peleg, es que se distribuyen las tierras. Eso pues, aunque no tengamos mucha información de eso, pero creemos que está asociado con lo que pasó allí en Babel. Y luego de Peleg viene Serug, y Serug Reú, y de Reú Nacor, y de ahí ese nombre es importante porque Nacor engendra a Taré, y Taré será el padre de 3 hombres, de los cuales 2 van a ser importantes del capítulo 12 en adelante para la creación de un pueblo. Uno se llama Abraham, el otro se llamará Nacor y el otro se llamará Harán. De eso estaremos hablando en nuestra próxima clase. Espero que si tienes una duda de esta, tú me escribas para que yo pueda desarrollarlo. Y recuerda que tengo 2 temas que quiero desarrollar próximamente. Uno tiene que ver con Ezequiel 38, una profecía de Ezequiel, porque tiene que ver con estos pueblos, estos nombres. Quiero aprovechar los nombres que estén fresquitos en su mente. Y luego pues quiero hablar algo de Apocalipsis. No quiere decir que lo voy a hacer corrido, pero por ahí vamos. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos que tú pongas tu mano poderosa sobre esta clase y que permitas, Señor, que esta clase toque el corazón de alguien. Tú le crees el entendimiento, se lo abra para que podamos aprender todos juntos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Recuerda que estás en el canal estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Su hermano y amigo Pastor Héctor Santiago, y la clase Buscando a Jesús en el libro de Génesis.